Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión para indicarles la reseña, la información, qué es lo que contiene la caja de un computador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15. Eso indica que este video es para las referencias que voy a mencionar en este momento, que son la 15IAH8, 15IRH8 y 15IAN8. Vamos a tratar varios puntos de vista que los van a poder ver ahí en la descripción del video por si de pronto quieren ir a un punto exacto de lo que quieren ver de este equipo. Y entre esas cosas pues vamos a mirar qué contiene la caja, con qué viene el equipo, vamos a mirar su teclado, la pantalla, la parte interna, vamos a hablar del almacenamiento, los procesadores que podrían venir con este equipo, el panel táctil, el sonido, temperaturas y bueno, entre muchas cosas más. Y por último vamos a dar una conclusión sobre este equipo. Entonces vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el equipo listo para comenzar con este video. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a CaseFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo a la cesta, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El número de licencia te llega a tu correo electrónico, el que hayas puesto en el momento de la compra, y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a CaseFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Bueno, por aquí ya tenemos el equipo en su caja. Por aquí tenemos el logo de Lenovo. Por acá no tenemos nada. Por aquí están las características, que eso depende de la referencia de esta serie. Cada uno es distinta. Vamos a sacar lo que hay aquí dentro. Por aquí primero que todo tenemos unos documentos. Y por aquí ya tenemos listo el computador. Por aquí está. Y por la parte de acá tenemos la parte del cargador y el cable de poder. Y por aquí pues no tenemos nada más. Por aquí tenemos el cable de poder. Vamos a retirarlo de la bolsa plástica. Y por aquí lo tenemos, es tipo trébol, plano, de color negro. No tiene correa tipo velcro, solamente este que se destruye en el momento de sacarlo. Su medida es de 1 metro. Por acá tenemos la conexión a la pared. Y por acá tenemos la conexión al cargador o adaptador de corriente. Por aquí tenemos el adaptador de corriente dentro de la bolsa plástica. Vamos a sacarlo de aquí. Entonces por aquí lo tenemos, es de color negro, rectangular. El tamaño es un poquito grande, pesa 89.5 gramos. Por acá tenemos el puerto para la conexión del cable de poder tipo trébol. Por ningún lado tenemos una luz LED que indique cuando está recibiendo corriente por el puerto de acá. Tiene impreso por acá los vatios que puede llegar a consumir el equipo o lo que puede alimentar este adaptador de corriente. Por la parte de acá abajo tenemos la información del adaptador de corriente. Entre esa información pues nos dice que bueno, que es de marca Lenovo. El modelo es un ADLX65NCC3A. La corriente de entrada es de 100 voltios hasta 240 voltios y su corriente de salida es de 20 voltios por 3.25 amperios para un consumo máximo de 65 vatios como ya les había dicho. Tiene una gomita aquí de protección para el cable para que no se vaya a partir internamente. Ahora sí, seguimos por acá, miramos que el cable es delgado, pero se nota que es de buena construcción, de buena calidad. Por aquí tenemos un filtro de núcleo de ferrita, también posee la correa tipo velcro para poder atar el cable, ya sea para extenderlo o para recogerlo. La medida de este cable es de 1 metro con 60 centímetros y por aquí tenemos la punta en L. La medida de esta punta
es de 4 milímetros por 1.7 milímetros. Ahora los documentos que a veces casi no son importantes, pero bueno, los vamos a mirar. Por aquí tenemos este documento grande que indica los teléfonos de varias partes del mundo de la asistencia técnica de Lenovo. Por si de pronto tenemos un defecto de fabricación, pues podemos comunicarnos con uno de esos teléfonos. Por acá tenemos este documento que es de la seguridad, sobre todo del equipo. Y por aquí por último tenemos un documento sobre qué es lo que tenemos que tener en cuenta para la garantía del equipo por si de pronto la llegáramos a necesitar. Ahora sí, ya aquí tenemos el computador, está envuelto con una espuma y una bolsa plástica. Vamos a retirarlo para mirarlo más de cerca. Ahora sí, por aquí tenemos ya el equipo. El material es en plástico liso. El logo de Lenovo lo tenemos por acá, que si lo miramos de varios ángulos, el fondo de ese logo cambia como los colores. Esta serie la podemos conseguir con los colores gris, azul y plata, como es este modelo. También vamos a hablar sobre sus medidas de ancho. De aquí hasta acá tenemos 35.93 centímetros o 14.15 pulgadas. De fondo de aquí hasta acá tenemos 23.5 centímetros o 9.25 pulgadas. Y de alto, como quien dice colocándolo así, en esta parte tiene 1.79 centímetros o 0.7 pulgadas. En el peso tenemos 1.55 kilogramos o 3.42 libras. La batería que posee este equipo es interna de polímero de litio de 3 celdas a 47 vatios hora. Según Lenovo, admite tecnología de carga rápida, es decir que con eso puede durar hasta 2 horas de funcionamiento con 15 minutos de carga. Pero recuerden que eso depende de las configuraciones de energía, del trabajo que estemos realizando. No siempre va a durar ese tiempo, de pronto el brillo de la pantalla, el volumen del sonido y entre otras cosas. En mi experiencia, la duración de la batería mirando videos en YouTube con el brillo de la pantalla al máximo y el sonido al 50% duró aproximadamente 4 horas 30 minutos. Aunque como les digo, ese tiempo puede ser más, puede ser menos, eso depende de todos los factores que les hablé hace un momento. Y también les comento que yo puse a cargar el equipo desde el 10% hasta el 100% y se me demoró en cargar 1 hora 30 minutos. En el procesador para esta serie podemos conseguir los procesadores Intel de la 12ª generación y de la 13ª generación. Entre esos tenemos el Intel Core i7-13620H. También está el Intel Core i5-12450H y como lo es este equipo, el Intel Core i3-N305. Por tanto, el chip de video es integrado de Intel UHD Graphics. En la memoria RAM tenemos una LP DDR5-4800 integrada en la board de 8 GB. Este equipo también puede venir con 4 GB o con 16 GB. En el almacenamiento, este equipo tiene una unidad de estado sólido NVMe PCI Express de 4ª generación con factor de forma 2242 de 512 GB. Este modelo también puede venir con 256 GB o con 1 TB. Y para otros modelos también puede venir una unidad de estado sólido NVMe PCI Express de 3ª generación con factor de forma 2242 de 128 GB. En el sistema operativo, por lo general este equipo no viene con sistema operativo, pero sí le podemos instalar Windows 11 de 64 bits. Puede que no sea compatible con Windows 10, pues no aparece ningún controlador cuando nosotros ingresamos a la página web y elegimos Windows 10, ahí no aparece nada. Entonces instalar Windows 10 podríamos, pero no vamos a tener compatibilidad con los componentes internos de hardware. Y si deciden instalarle Windows 11, por ahí en la descripción del video les voy a dejar los enlaces, los links para que entren a la página web oficial y descarguen los controladores oficiales. Ahora estamos en la parte inferior del equipo. El material es en pasta de color gris. En la parte inferior derecho e izquierdo tenemos unas gomitas y por acá arriba tenemos una goma larga que sirve para que el equipo se quede
quieto en la superficie, que no se mueva, que no se resbale, y al mismo tiempo permite que quede un poquito levantado por milímetros para que por los lados entre el aire que va a ser atrapado por el ventilador interno, que va a entrar por estas rejillas de ventilación y va a ser atrapado por el ventilador interno para refrigerar el equipo. Por aquí tenemos un sticker el cual nos indica muchas cosas del equipo, entre esas la marca, la referencia, el serial del equipo, voltaje y amperaje que necesita para trabajar y también otras cositas que no son relevantes. Ahora estamos en la parte izquierda del equipo. Primero que todo, por aquí tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos una luz LED que indica el estado de carga de la batería, que cuando está de color blanco eso indica que el adaptador de corriente está conectado y que la batería tiene una carga del 91% al 100%. También puede estar de color naranja y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo, que la batería se está cargando y que esa batería tiene una carga, puede ser del 1% hasta el 90%. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto HDMI 1.4B para la transmisión de audio y video en alta definición hasta en 4K. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C de función completa o multipropósito. Eso indica que se puede cargar el equipo con un cargador o adaptador de corriente de 65 vatios tipo C, lógicamente. También indica que se puede conectar pantallas con convertidores a HDMI 1.4, a VGA o a DisplayPort 1.2. También se puede cargar dispositivos que necesiten 5 voltios por 3 amperios. Después tenemos un puerto de audio combinado para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono, y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Ahora estamos en la parte derecha del equipo. Primero que todo, por aquí tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto lector de tarjetas de memoria SD. Después tenemos un orificio, un huequito, donde internamente se encuentra el botón Novo. Lo podemos presionar ya sea con un clip o un alambre delgado, y cuando lo presionamos el equipo va a mostrarnos un menú donde podemos elegir entre los dispositivos de arranque o ingresar a la utilidad de la BIOS. Después tenemos una luz LED que indica el estado del equipo, que cuando se enciende de color blanco eso indica que el equipo está encendido. También puede estar de color blanco parpadeando rápidamente y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado y el nivel de carga de la batería es inferior al 15%. También puede estar apagado y eso indica que el equipo lógicamente está apagado o en modo de hibernación. Ahora estamos en la parte de atrás del equipo, donde únicamente por aquí pues tenemos las bisagras. Ahora estamos en la parte de enfrente del equipo y solamente por aquí en el medio tenemos la pasta que sobresale para nosotros poder agarrar desde ahí y poder levantar la pantalla, lógicamente para empezar a trabajar. Como se pudieron dar cuenta, este equipo ya no posee puerto VGA, lógicamente porque ya está descontinuado. Tampoco tenemos puerto para huella de seguridad. Y en la conectividad sí tenemos Wi-Fi 6 más Bluetooth 5.1 o 5.2, eso depende de la referencia. Y no tenemos puerto de red LAN Ethernet RJ45. Entonces, bueno, vamos a mirar las bisagras. Por aquí levantamos. A ver si están como suaves o duritas. Están un poquito suaves y a la vez duras. Está muy bien. Vamos a mirar hasta cuánto nos da la pantalla hacia atrás. A ver cuántos grados da. La echamos hacia atrás. Y les cuento que no son totalmente 180 grados. Son aproximadamente 178 por ahí. Porque hay otros que quedan totalmente acostados. Y este se levanta un poquito. Entonces bueno, vamos a hacerlo hacia adelante. Lo vamos a colocar ahí para mirar otras cosas de por acá. Y por aquí también ya nos encontramos con otro documento que es para unos servicios adicionales del equipo. Y por aquí tenemos una funda que tiene unas instrucciones de conectar el equipo, de encenderlo y entre otras cosas.
que a la vez también hace protección de la pantalla para que el teclado no roce con la pantalla en el transporte. Por tanto, siempre se recomienda tenerlo puesto ahí cuando nosotros cerremos la tapa del equipo. Por ahora pues lo vamos a retirar para seguir mirando otras cosas por acá. Por aquí tenemos la pantalla de 15.6 pulgadas o 39.6 centímetros. La resolución de esta pantalla es de 1920 x 1080 en Full HD. El tipo de pantalla puede ser en TN de 250 nits o IPS de 300 nits. Esta pantalla es de bordes delgados, como se pueden dar cuenta por acá. Tiene un borde delgado alrededor de la pantalla, todo esto para que cuando nosotros cerremos la pantalla, el teclado no haga un rozamiento con la pantalla. Es de 60 Hz con antirreflejos. Su relación de aspecto es de 16:9 y por último les comento que esta pantalla no es táctil. Ahora estamos arriba de la pantalla, entonces vamos a retirar este sticker que está por aquí y ahora ya tenemos visibilidad de que, por ejemplo, por aquí tenemos los dos micrófonos integrados. En el medio tenemos la cámara web que puede ser en 720p en HD o 1080p en Full HD. También tenemos un Team Shooter que nos sirve para ocultar la visualización de la cámara. Movemos hacia allá y miren ahí cómo se tapa. Movemos hacia acá y ya queda descubierta. Y al lado tenemos un LED indicador que se enciende de color blanco cuando la cámara está en uso. Ahora estamos en el teclado tipo Isla. Las teclas son de color gris y las letras son de color blanco. Los lados por acá, los bordes, es de color plata, como es en la parte de arriba del equipo. Como se pueden dar cuenta, el teclado está hundido aquí. También suma para que no haya un rozamiento con la pantalla cuando se cierre la pantalla. Este teclado no cuenta con retroiluminación, pero sí podría tenerlo. Las teclas J y F sí poseen la lineecita para nosotros poder ubicar esas teclas fácilmente con el tacto. La tecla de mayúsculas sí posee una luz LED indicadora que, por ejemplo, cuando se presiona y se enciende la luz LED, eso indica que las mayúsculas están activadas y luego podemos volver a presionar esa tecla, ese LED se va a apagar y van a quedar deshabilitadas las mayúsculas. Por acá arriba tenemos las teclas de acceso rápido, las cuales las podemos presionar directamente y, por ejemplo, si presionamos esta de aquí, que es la del F1, vamos a deshabilitar el sonido. Si presionamos esta, vamos a bajar el volumen del sonido. Si presionamos esta, vamos a subir el volumen del sonido. Esta sirve para deshabilitar la recepción de sonido por el micrófono. Con esta bajamos el brillo de la pantalla. Con este lo subimos el brillo de la pantalla. Después tenemos otra tecla para administrar pantallas cuando conectemos de pronto por el cable HDMI o por el puerto USB tipo C. Con este colocamos modo avión, que nos sirve para deshabilitar el chip inalámbrico y eso incluye la red Wi-Fi y el Bluetooth. Por acá tenemos un botón de configuraciones, un botón de bloqueo de Windows. Este sirve para cambiarnos entre ventanas que estemos utilizando en el momento. Por aquí tenemos la calculadora, favoritos y recorte de pantalla. Y si nosotros queremos que funcionen normalmente como F1, F2 y así hasta el F12, podemos combinarla con la tecla FN y vamos presionando así. Si queremos alternar, cambiar esa posición, es decir, que con solo una pulsación funcione el F1, F2, F3, podemos presionar FN escape. El escape tiene una luz LED que se va a iluminar y ahí quedan habilitadas las teclas para presionar F1, F2, F3, F12, así como normalmente lo hacíamos hace muchos años. Pero si nosotros volvemos a presionar FN más escape, se va a apagar esa luz LED y va a quedar ya utilizándose con las teclas de función de acceso rápido. En la parte derecha superior, por aquí tenemos el botón de encendido y suspensión. Viene por aquí un sticker que lo vamos a retirar, que nos indica que ahí en ese botón también tenemos un lector de huellas dactilares. Al lado del botón también tenemos una luz LED que tiene el mismo propósito de la luz LED de la parte derecha, el cual indica el estado del equipo, cuando está encendido, cuando está en suspensión y cuando está apagado o en modo de hibernación. Y por último, acá en la parte de arriba se encuentran los altavoces estéreo de 1.5 vatios de potencia.
Abajo del teclado tenemos el reposamanos, en el cual podemos encontrar varias cosas. Entre esas el panel táctil, es amplio, rectangular, compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo están incluidos en el panel táctil. Por aquí tenemos un sticker con una de las características que sobresalen en este equipo, por ejemplo, de la carga rápida del equipo. También tenemos lo de el Team Shooter, que es para tapar la cámara web. Y por acá nos dice que también tiene un sonido muy bueno, que eso ya lo vamos a mirar más tarde. Por acá tenemos el logo del procesador que tenga en el momento el equipo. Por tanto, yo tengo aquí el logo del procesador Intel Core i3 de la 12ª generación. Y por la parte derecha acá tenemos el logo de Lenovo, que también, si lo miramos de varias posiciones, el fondo de ese logo va cambiando de colores. En el medio del cuerpo del equipo y la pantalla, por aquí tenemos la rejilla de ventilación, por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo internamente, que será expulsado por el ventilador interno. Bueno, ahora vamos a encender el equipo para mirar más o menos cuánto se demora en iniciar. Le damos aquí el botón de encendido. Recordemos que este equipo tiene un procesador Intel Core i3 de la 12ª generación. Tenemos 8 GB de memoria RAM y la unidad de estado sólido de 512 GB. Entonces ese es el tiempo que más o menos podría demorar en iniciar el sistema operativo Windows 11 para este equipo. Y bueno, ya he encendido el equipo. Ahora sí vamos con otro tipo de pruebas por acá. Ahora vamos con la prueba de los altavoces de este equipo para ver qué tal suenan. Y por aquí ya tengo una canción de YouTube en el reproductor. La adelanté un poco y la coloqué en la parte que más se desempeña la canción. Por tanto, se van a desempeñar mejor los altavoces. Antes de hacerla sonar esa canción, les comento que ya tengo instalado el controlador oficial de audio, el que recomienda Lenovo en su página web. Esto nos sirve para que todas las características de los altavoces funcionen al 100%. También les indico que el reproductor tiene el 100% en volumen y también tenemos el 100% en el volumen del equipo general. También les comento que no es lo mismo escuchar el sonido de esos altavoces en este video que escucharlos pues personalmente. De todas maneras les voy a indicar cómo suena a través de este video y de todas maneras les voy a comentar al finalizar qué tal me pareció que sonó este equipo. Entonces listo, vamos a despausar. Bueno, yo creo que es suficiente ahí lo que sonó y les puedo comentar que estos altavoces me han sorprendido. Suenan muy fuerte, suenan claro, tienen bastante brillo, se quedan cortos un poquito en el bajo, pero de todas maneras se escucha muy bien. Lo aconsejable pues en estos altavoces es no colocarlos tan alto porque con el tiempo se puede desprender la bobina y se nos puede dañar. Creería que lo podemos bajar más o menos el sonido a un 70 a un 60%, que me parece que es suficiente para escuchar cuando nosotros estamos sentados trabajando ahí. Por tanto, no creo que necesitemos todo ese volumen como lo ha demostrado este equipo. Ahora estamos testeando o mirando la temperatura mínima de este equipo, por tanto nos estamos ayudando de un programa que se llama AIDA 64 que nos ayuda a ver esas temperaturas. Entonces en este cuadro de acá abajo estamos mirando la actividad de la CPU, del procesador, que es lo que se calienta por lo general en todo tipo de computadores. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí tiene un 9% de trabajo, algo así, y es porque tenemos abierto este programa. También hay programas del sistema operativo ya cargados, por tanto no hay un cero absoluto. Pero bueno, de todas maneras esta sería la temperatura mínima que podría demostrar este equipo. Aquí fue cuando yo estaba haciendo unas configuraciones antes de empezar a grabar. Por acá también están mostradas, entonces, pero en este momento pues ya vemos que está más o menos en 45, que lo demuestra por acá. Está en 40, 38, por ahí.
Entonces esa es una temperatura muy baja, lógicamente que no está haciendo nada el computador. También me doy cuenta que el ventilador o no se ha encendido o está girando muy despacio porque no se lo siente para nada. Y creo que incluso no es necesario que se encienda. También nos vamos a ayudar de una pistola térmica que la tengo por acá. Entonces vamos a mirar su temperatura por aquí. Miren que por acá tengo 28 grados más o menos por ahí. Por acá 29, 30, 31, porque yo creo que por aquí en esta parte es donde está el procesador. Incluso por acá es por donde sale el aire abrigado generado por el equipo que lo expulsa el ventilador y está en 29. Cosa que esas temperaturas en realidad son muy bajas. Miren, ahí está. 31 grados, que es en esta parte donde está el procesador. Entonces esa ha sido la temperatura mínima de este equipo. Ahora estamos mirando o testeando la temperatura máxima del equipo. Por tanto, ya activé el procesador a trabajar al 100%. Ya lleva trabajando 3 minutos 50 segundos ya para los 4, que ya es suficiente. O sea, ya se calentó lo que más se puede. Incluso por aquí nos muestra que al principio se calentó bastante y después bajó. Ya se estabilizó porque el ventilador ya empezó a refrigerar el equipo. Entonces, bueno, está ya al 100%. Vamos a revisar por acá la temperatura de este momento, que es 58 grados Celsius, 54, 56, por ahí 55. Esa temperatura en realidad es excelente, es muy buena para hacer una temperatura máxima. Y también les comento que ahora sí ya se activó el ventilador, ya lo estoy escuchando. Incluso está en la parte de acá arriba, por aquí es la rejilla de ventilación. Vamos a arrimar aquí este micrófono inalámbrico para que ustedes lo sientan. Lo voy retirando un poco más para que se den cuenta el nivel del ruido. Sí suena un poquito, pero no es fastidioso. Incluso pues yo también estoy en un ambiente donde no hay ruido en este momento, por tanto sí lo alcanzo a escuchar, porque yo creo que si estuviera en una parte de ruido, pues yo creo que no se escucharía mucho que digamos. También nuevamente nos vamos a ayudar de la pistola térmica para que ustedes sepan más o menos cómo son las temperaturas ya máximas. Entonces miramos acá por donde sale el aire abrigado y nos genera 31, 32, por ahí alcancé a mirar, por aquí, sí, por acá 32, 33 y por acá tiene que subir bastante hasta 39, miren, pero es porque en esa parte de aquí se encuentra el procesador. Entonces yo también voy a tocar un poquito aquí para mirar cómo está de abrigado. Sí está abrigado, pero no me impide trabajar, puedo seguir trabajando normalmente. Y otra cosa es que no siempre estamos trabajando al 100%, siempre estamos trabajando a un 30, 40, 50% más o menos, entonces no siempre va a estar caliente así. De todas maneras, esta temperatura me ha gustado, me parece que está muy bien. Y por último, esa ha sido la temperatura máxima de este equipo. Ahora estamos en la prueba de la cámara y del micrófono, por tanto lo que están escuchando en este momento es la voz mía grabada con el micrófono integrado, el del computador, ya no el micrófono de por acá, para que sepan pues la calidad de ese micrófono integrado. Entonces por ahora pues vamos a analizar la parte de la cámara. Me parece que pone el rostro muy blanco, más blanco de lo que es uno, por tanto ustedes bueno ya miraron al principio del video mi rostro y en realidad no soy tan blanco, pero pues de todas maneras eso aclara bastante. Hay que tener en cuenta que para que no haya un ruido digital, como en este momento hay muy poquito, tenemos que tener una buena iluminación para que la cámara pues no compense con el ISO y así haya más ruido digital. En este caso lo que estamos viendo es que graba en Full HD 1920 x 1080 y también estuve mirando otras configuraciones que graba a 30 fotogramas por segundo y 18 megabits de bitrate para los que quieran saber esas características un poquito avanzadas. Por otro lado, estamos mirando el encuadre. Yo estoy sentado en una posición más o menos de mi rostro, unos 30-40 centímetros de la cámara, que ahí me siento cómodo para teclear. Y entonces ahí mismo miramos el encuadre que tengo. Se alcanzan a mirar incluso los brazos por acá.
toda la cara, mucho lo de atrás. Hay otras que lo acercan como a esta parte y ahí sería como ideal. Entonces esta cámara se aleja bastante de la persona, pero bueno, de igual manera sí funciona. Hay gente que, por ejemplo, para videoconferencias pues colocan un fondo ahí artificial, entonces de todas maneras no habría problema con esa parte. También tengo que comentarles que no hay que comparar este tipo de cámaras de computador portátil con las de un dispositivo móvil. Las de los dispositivos móviles pues ya manejan otro tipo de tecnología más avanzada, por tanto son mejores que estas, entonces ahí nada de comparación. También vamos a hacer uso del Team Shooter para que ustedes más o menos miren qué es lo que pasa cuando movemos ese switch de ahí. Entonces bueno, lo voy a mover y miren que queda deshabilitada la cámara. Yo creo que todavía me están escuchando, y si lo vuelvo a mover para acá, ahí se vuelve a activar. Entonces parece ser que no es que tape ahí la cámara, sino que lo que hace es deshabilitarla. Y cuando está sin funcionar, entonces lo que hace es taparla para que no te graben sin tu autorización, como se viene diciendo por algunas partes de que te están grabando cuando el equipo pues incluso no está utilizándose. De todas maneras sirve y lo podemos utilizar cómodamente para cualquier persona que crea en esa parte. Yo creo que ya nos tienen monitoreados a todos, entonces ahí ya depende de cada uno si quiere cerrarle esa parte. Entonces eso ha sido la calidad de la cámara, y todo lo que escucharon fue la calidad del micrófono integrado. Ahora estamos en la parte interna para conocer cómo es la construcción de este equipo. Básicamente no vamos a entrar en detalles muy avanzados. Entonces, primero que todo, bueno, por acá abajo tenemos una batería muy amplia. Tenemos las antenas de conexión Wi-Fi por aquí, que van con sus alambrecitos por aquí hasta el adaptador de red Wi-Fi. Esas son las antenas, y este es el chip inalámbrico que tiene Bluetooth y Wi-Fi. Debajo de esta batería tenemos el panel táctil que va conectado por aquí, por el cable hasta acá arriba. Por aquí tenemos la conexión del teclado que está debajo por acá. Por aquí tenemos la unidad de estado sólido, vemos que también es compatible con factor de forma un poco más largo. Por aquí tenemos la conexión de la retroiluminación que está ahí, pero no sé si funcione, por eso les había dicho que este teclado viene sin retroiluminación, pero que podría estar disponible. Eso lo podemos saber únicamente conectándolo aquí, la retroiluminación, si estuviera disponible en el teclado para ensayar. Pero también les comento que para cambiar un teclado de estos toca desmontar todo y dañar unos remaches plásticos que se ven por acá, y al dañarlos pues perdemos la garantía. Entonces eso únicamente se puede hacer cuando el teclado falle. Si quieren saber cómo se hace ese tipo de trabajos de cambiar el teclado, por aquí les voy a dejar una tarjeta para que miren ese video si ustedes gustan. La conexión por aquí de la batería que va hasta aquí. Seguimos por acá, por esta parte. Tenemos aquí el procesador que está debajo, integrado en la board. Por aquí están sus transistores que lo acompañan. Por acá tenemos integrada también la memoria RAM. No tenemos más slot para añadir memoria RAM. Por acá tenemos una pila botón CR2032, sus puertos por acá, las bisagras, que se mira que esta es pequeña y la de acá es como más grande. Por aquí está la conexión de la pantalla, la cámara y el micrófono, y por acá están los altavoces que están integrados en uno solo. Por aquí está la conexión de esos altavoces, y miren que también, bueno, ya les había hablado del procesador, y por aquí tenemos esta parte aquí que es como un espacio para un chip de video, un posible chip de video. Eso no se puede instalar. Si se pudiera instalar, pues normalmente lo coloca el fabricante. Entonces, bueno, eso dejémoslo ahí. Esto por aquí viene el cobre para la disipación de calor. Aquí está el ventilador. Es muy delgada las aspas, por eso es tan silencioso, y es amplio, por eso refrigera muy bien toda esta parte. Por aquí tenemos esta conexión que es hasta acá, hasta la tarjeta donde está el lector de tarjetas, un puerto USB, bueno, que ya miramos. Por aquí tenemos el lector de huellas dactilares que va por aquí debajo del ventilador, va hasta acá,
y se posiciona pues allá en el botón de encendido, que también sirve para suspensión. Y no tenemos más puertos M.2, ya habíamos mirado que no tenemos más slot o ranuras para memoria RAM, no tenemos la posibilidad de aumentar tampoco el almacenamiento con un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Y yo creo que bueno, ya no es más por aquí, ya no hay nada más que mostrar. Como les había dicho, únicamente íbamos a mirar cómo estaba construido básicamente, no íbamos a entrar en detalles avanzados. Ya en el próximo video vamos a mirar cómo actualizar pues únicamente aquí la unidad de estado sólido, porque no tenemos más posibilidades de hacer algo. Entonces hasta aquí esta parte de la parte interna de este computador. Bueno, ahora vamos con las conclusiones que tenemos sobre este equipo, y entre ellas pues bueno, su diseño es muy elegante, liso. Eso es una de las cosas que de pronto por mi parte no me gustan, porque a veces se queda como manchado las manos en las partes lisas. Entonces a veces me gusta que tengan como un grabado para que no se queden marcadas las manos ahí. Lo demás, bueno, un buen tamaño, muy delgado, muy liviano. Lo podemos conseguir con varios colores, eso también está muy bien. Tiene una batería que dura bastante, pues lo normal, no saliéndose de algo que no se puede hacer. Hay gente que a veces necesita que los equipos duren hasta 7, 8 horas. Incluso los comparan con los celulares, de que podrían durar parecido, que incluso la batería del portátil es más grande, que por eso debería durar más tiempo. Pero no se dan cuenta también que pues la pantalla es más grande, los procesos son más fuertes, procesador es más fuerte y entre muchas otras cosas más. Por eso los tiempos de trabajo con la batería son pocos. Entonces en este caso pues me parece bien que dure aproximadamente 4 horas y media, y pues bueno, también de que cargue muy rápido, por lo que tiene esta ventaja de la carga rápida. Me parece que está bien, que lo podemos encontrar con varios tipos de procesadores Intel, ya sea de la 12ª generación o de la 13ª generación. También está bien que tenga 8 GB de memoria RAM, en este caso para el Intel Core i3. Yo creo que el Intel Core i5 y el i7 podrían venir con unas 16 GB de memoria RAM. De todas maneras, no hay la posibilidad de aumentar esa memoria RAM, como se pudieron dar cuenta cuando teníamos la información interna del equipo. En el almacenamiento pues suficiente con 512 GB de unidad de estado sólido. Lo bueno es que internamente también podemos cambiar ese almacenamiento y poner una ya sea más larga y de más capacidad también. Lo otro es el sistema operativo, que solamente es compatible con Windows 11. Recuerden que no es compatible con otros sistemas operativos hacia abajo. Por ahí había un comentario de alguien que tenía un equipo un poquito antiguo y me decía que en el momento de buscar los controladores para Windows 10, era un equipo Acer, pues no aparecía ningún controlador. Entonces me preguntaba que qué pasaba ahí. Entonces yo le estaba comentando que el equipo posiblemente no era compatible con Windows 10. Y esta persona me dijo, pero es que lo tenía instalado. Entonces hay que tener en cuenta que Windows 10 y Windows 11 lo puedes instalar casi en cualquier equipo. El problema ya son los controladores del hardware que está internamente. Por tanto, pues ya no podrías instalar de pronto la tarjeta de video, tarjetas de audio y entre otras cosas. Entonces instalar se puede, pero puede que no sea compatible con ese sistema operativo. Entonces en este caso podemos instalar Windows 11, podría funcionar bien, excelente, pero Windows 10 no. Sí lo podríamos instalar, pero algunas cosas en cuestión de controladores no las podríamos instalar y el equipo pues no podría estar funcionando al 100% con su hardware. De la parte inferior del equipo nada que hablar, todo normalito con sus gomas para que no se deslice el equipo, su rejilla de ventilación muy amplia, eso también está muy bien. Y pasamos a los lados del equipo. Entonces pues tenemos suficientes puertos USB, tenemos el puerto USB que sirve para cargar el equipo, eso también está muy bien, pero pues siempre se recomienda cargarlo por donde es, que tengamos siempre el cargador pues original o que tenga las características necesarias para alimentar el equipo. Y lo otro es de que por ahí, por ese puerto USB tipo C, podemos sacar video, podemos cargar dispositivos, aunque también si tenemos un móvil, un celular y queremos cargarlo, pues lo más recomendable es cargarlo también con su cargador quizá original, para que cargue pues correctamente, porque si lo hacemos del equipo le quitamos energía al computador y el dispositivo móvil la verdad no nos va a cargar correctamente como debe ser.
No tenemos un puerto de red RJ45 porque tenemos el Wi-Fi que es bien fuerte, bien rápido. Entonces en este caso se puede decir que no lo necesitamos porque también este es un equipo que se puede llevar para muchas partes. Entonces no vamos a necesitar de un cable o algo así porque necesitamos es la conexión inalámbrica. Después ya al abrir el computador, bueno, las bisagras un poquito se resisten, aunque no mucho, esa parte está bien. Eso que llegue a los 180 grados, para mí la verdad es un dato adicional porque en realidad nunca lo hago para trabajar de esa manera. Siempre trabajo con la pantalla de frente a mí como siempre lo sabemos hacer. Entonces eso de que vaya hasta los 180 grados para mí no es un plus, no es nada bueno. Lo tiene, bueno, estaría bien, no hay ningún problema. Pero bueno, eso no importaría tanto. En cuestión de la pantalla, muy amplia, tiene antirreflejos, con bordes delgados, eso está muy bien para aprovechar bastante la pantalla. La cámara web también nos podemos dar cuenta que graba muy bien, pone como blanca la persona, pero eso está muy bien. El sonido del micrófono también me pareció que está decente, está muy bien. Y después vamos, bueno, con el teclado también muy cómodo para manejar, muy suave. Y lo bueno, pues en este equipo que tenemos el teclado numérico a la derecha, el cual nos sirve a veces como para trabajar en cuestión de números. Por eso yo a veces sé recomendar que para contabilidad, contaduría, algo que maneje muchos números, siempre es bueno elegir un computador de 15.6 pulgadas porque pues tenemos el teclado numérico a la derecha y también pues la pantalla es grande y en el cual pues nos cabe más cosas para trabajar, entre esas más columnas en Excel, por ejemplo, los contadores trabajan mucho esa parte y tenemos el teclado numérico a la derecha, que eso pues nos ayuda bastante a que no estemos mirando las teclas, porque las teclas de arriba pues siempre a veces tenemos que mirarlas. Bueno, los que no tenemos experiencia en las teclas de los números de arriba, mientras que los de acá sí lo hacemos en mirar cuando queramos. Después pasamos al reposamanos, donde podemos encontrar lo más relevante, pues el panel táctil, que obedece correctamente a sus clics derecho e izquierdo, obedece muy bien a los multigestos, podemos subir, podemos bajar en la página que estemos, todo eso lo obedece totalmente con normalidad. También miramos, bueno, la refrigeración, que cuando el equipo está en reposo, pues lógicamente que no se siente para nada su ventilador y se conserva a una buena temperatura, y cuando ya empieza a trabajar forzosamente también maneja muy bien la temperatura. Ese ventilador sopla bastante bien para refrigerar esa parte del procesador, y el ventilador pues sí se lo escucha un poquito ahí, pero siempre y cuando estemos en un ambiente silencioso. Si no, la verdad yo creo que no causaría mucho problema en cuestión del ruido. Y otra de las cosas a resaltar, pues sus luces LED que indican muchas cosas, entre esas cuando el equipo está en modo de suspensión, cuando está encendido, cuando está apagado, cuando está cargando, cuando está cargado, que muchos equipos a veces lo han ido como sacando del tema, entonces ya no quieren poner LEDs por ahí que nos ayudan a nosotros a informarnos. Y algo que de pronto podría decir de que no me gustó es que quitaron el LED de la actividad del disco duro, que esa únicamente la sigue manejando Hewlett Packard, y por ejemplo Asus, Lenovo, esas son marcas que han ido quitando ese LED, que nos ayudan de pronto en el diagnóstico de un almacenamiento para saber cuándo está saturado o cuándo está trabajando con normalidad. Sabemos que el sistema operativo Windows tiene su programa, pero cuando no estamos en el sistema operativo, estamos fuera de línea, también ahí quisiéramos saber la actividad del disco duro. Entonces esa parte se está saltando un poquito, ya casi muchos equipos no la traen, pero bueno, allá las marcas sabrán por qué lo hacen. Y eso ha sido todo en cuestión de las conclusiones. Recuerden que si compran este equipo o cualquier equipo, ponerlo a cargar unas 6 horas para que su batería despegue lo que más se pueda. Si no lo hacen, no hay ningún problema, lo pueden hacer después. Traten también de utilizar el equipo bastante dentro del año de garantía, por si de pronto tiene un defecto de fabricación, lo podamos encontrar dentro de la garantía, porque hay personas de que guardan los equipos, los sacan después de un buen tiempo, fallan y ahí sí ya estamos fuera de la garantía y nos toca pagar para hacerlo arreglar. No guardarlo en la parte húmeda porque también la humedad puede afectar el teclado, puede afectar muchas partes del computador. Así es que a darle uso constante durante el año de garantía. Entonces bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Ya saben que
lo pueden indicar con un me gusta. Si les gusta este tipo de contenido, también se pueden suscribir a este canal. Y me gustaría que me comenten si adquirieron este equipo, si lo tienen, para qué lo usan y cualquier cosa, ya sea del video o de este equipo. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.